Buenas tardes tengan todos ustedes, queridos televidentes, que nos acompañan en una emisión más de su programa, Arte, Cultura y Evangelización, donde llevamos hasta sus hogares una muestra de la riqueza histórico-artística y cultural de nuestra arquidiócesis de Durango, 4 veces centenaria. Nos encontramos en el 2024, año de la oración, pero también antesala de un jubileo más de nuestra iglesia. El 2025 se celebrará el jubileo de la esperanza, como desde 1300 se han estado celebrando jubileos a lo largo de la historia de la iglesia. Y también en el 2025 se cumplen 1700 años, 17 siglos, de la realización del Concilio de Nicea. ¿Cuál es la trascendencia de este concilio? En primer lugar, ser el primer concilio ecuménico. Recordemos, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos narra que se realizó en tiempos apostólicos el Concilio de Jerusalén, la reunión de los apóstoles para discutir la aceptación de los paganos en la fe, si los paganos debían observar la ley de Moisés o bastaba solamente con profesar su fe en Jesucristo. 300 años después de ese concilio, se celebra el primer concilio ecuménico en la ciudad de Nicea. Nicea, una ciudad del norte que actualmente se encuentra al noroeste de Turquía, y que ocupó un papel esencial porque ahí en esa ciudad se realizó la primera proclamación del símbolo de la fe. Como bien sabrán ustedes, queridos amigos televidentes, en nuestra fe se profesan dos símbolos. Un símbolo corto, el símbolo es el credo, que es el credo de los apóstoles, y un símbolo un poco más largo que se le denomina niceno-constantinopolitano. Niceno porque la primera parte se realiza en Nicea y constantinopolitano porque la segunda parte en Constantinopla. Y por ello esta formulación de fe tiene 1700 años o va a cumplir 1700 años de antigüedad. ¿Cómo se suscita esto? El concilio de Nicea, como habíamos dicho, es el primer concilio en cuanto que participaron obispos de todas las regiones donde había cristianos. En aquel tiempo había obispos en Europa, en Medio Oriente o Asia Menor y en el norte de África. Tuvo lugar cuando la iglesia pudo disfrutar de una paz estable y disponía de libertad para reunirse abiertamente. Recordemos que durante 3 siglos al menos, desde el año 64 con el emperador Nerón hasta el 313 que llega el emperador Constantino al poder, la iglesia tuvo 3 siglos de persecuciones. Y que si bien tenía a lo largo de ese tiempo reuniones y concilios, pues era de manera clandestina o en cierto modo, de un modo particular. Por ello este es el primer concilio universal, donde se convocan a los obispos participando alrededor de 380 obispos. Se desarrolló del 20 de mayo al 25 de julio del año 325. En Nicea, situada en la provincia romana de Asia Menor, como les decía, es una ciudad cerca del noroeste de Turquía, de la actual Turquía, cerca de Estambul, en la Basílica de Santa Eufemia en un principio, pero posteriormente se realizó en el Palacio Imperial, siendo emperador Constantino, es decir,
Generalmente se le considera a Constantino como el promotor de muchos de los dogmas, pero en realidad Constantino era un hombre político. Cuando se realiza el concilio, Constantino todavía no estaba bautizado, pero él quería que hubiera unidad en la iglesia, porque la iglesia estaba pasando por una crisis teológica donde se discutirá la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Durante el pontificado del Papa Silvestre, el cual no asistió debido a su avanzada edad, mandó a un delegado apostólico, Ocio de Córdoba. Los participantes, no fueron 380, fueron 318, y trató sobre el problema del arrianismo y proclamó el símbolo de la fe, donde se afirmaba la consubstancialidad del Padre y del Hijo. Arrianismo es una herejía que niega la divinidad de Jesús, propuesta por un sacerdote de Libia llamado Arrio. Ahorita vamos a explicar bien quién era él. Y consubstancialidad es que el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza, la misma esencia, la misma sustancia. Son términos griegos, términos de la filosofía, heredados de Platón, heredados de Aristóteles, pero que se utilizan para explicar cómo es que Jesús es el Hijo de Dios y que al mismo tiempo comparte la misma esencia y la misma naturaleza. Cuestión que escandalizó a los judíos. Recordemos que para los judíos Dios es único e inmutable, y de igual manera los musulmanes más adelante dirán: Alá solo es Dios, es decir, Jesús, en este caso, es solamente un profeta. Nos ubicamos para conocer un poquito dónde queda Nicea. Ahí podrán ver en sus pantallas el mapa. Nicea, les decía, está aquí, al norte de Turquía. Viene de Nikaya, que es derivado de Nike, victoria. Nike es una palabra griega que significa victoria. En una antigua ciudad de Bitinia, en Asia Menor, fundada por Antígono I. Antígono I era un general de Alejandro el Magno, que funda esa ciudad en el 316 a.C. El emperador Constantino hace que los obispos sean trasladados en sus carruajes especiales y los convoca porque el emperador quería que hubiera unidad en la iglesia. Ahora hablemos un poco acerca de Arrio. ¿Quién era Arrio? Ese temido heresiarca, se le dice, o hereje, que cuestionaba los misterios acerca de Cristo, de Dios y de la divinidad. Sabemos que nació en Libia cerca del año 256. Cursó estudios en Alejandría como discípulo del prestigioso Luciano de Antioquía, un maestro, también teólogo, y aproximadamente en el 311 fue ordenado por Pedro de Alejandría al diaconado. Pero desde que fue ingresado en las órdenes sagradas, Arrio era de naturaleza conflictiva. Lo cuestionaba todo, lo preguntaba todo, y será precisamente esa naturaleza inquisitoria la que lo pondrá en problemas. El obispo Pedro lo excomulgó porque se suscitó un problema con un hombre llamado Melesio, que afirmaba ciertas verdades negativas acerca de la divinidad. Llega un nuevo obispo,
Aquiles lo reintegra y lo ordena como sacerdote en Baucalis. Y por aquel tiempo empezó a desarrollar su visión trinitaria que rápidamente atrajo atención. El problema comienza cuando cambian a su obispo Aquiles y llega otro obispo, Alejandro. Hacia el año 318 y 320, Sócrates de Constantinopla, un escritor de aquel tiempo, cuenta que mientras Alejandro exponía el gran misterio teológico de la unidad de la Santísima Trinidad, Arrio imaginó o entendió que se exponía la misma opinión de Sabelio, refiriéndose al modalismo, la enseñanza de que Dios es una única persona que toma tres formas. Es decir, Alejandro estaba hablando de la Trinidad, de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una unidad. Pero Arrio entendió esto como sabelianismo. ¿Qué es sabelianismo? El sabelianismo es una herejía que presenta a Dios como una única persona, pero que tiene tres formas. Es decir, que no hay distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, sino que los tres son una sola cosa. Es como si fuera una persona con tres caras o un objeto con tres lados, un triángulo, pero sin diferencia ni distinción, solamente pues que estaban unidas entre sí por su posición o por su lugar. Y Arrio consideraba que Alejandro era un sabelianista porque hablaba de la unidad trinitaria, pero no explicaba cómo era que el Padre, el Hijo y el Espíritu eran al mismo tiempo tres y al mismo tiempo una persona. Arrio buscará una respuesta racional a esta argumentación. Comienza entonces una discusión en la que Arrio dice: el Hijo de Dios tuvo un principio de existencia y que hubo un tiempo en el que no existía. Es decir, para Arrio, el simple hecho de que el Hijo sea Hijo implicaba que necesitaba un origen, de que el Padre en un principio consideraba que el Padre existía en sí mismo y que el Hijo había sido generado por el Padre, pero a partir de una creación. Es decir, Arrio quería distinguir la divinidad del Padre, la divinidad de Dios, distinguirla del origen del Hijo, porque el simple hecho de que el Hijo fuera Hijo presuponía para Arrio un principio. Y por ello él decía, el Hijo tuvo que haber existido en alguna ocasión. No puede haber sido que el Padre desde el principio tuviera un Hijo, porque eso implicaría que se dividiera, que se partiera. Y Dios no se puede partir, sino que crea a partir de la nada, así como crea al mundo, también creó al Hijo. Hubo un tiempo en el cual, según Arrio, el Hijo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, no existió, sino que Dios lo crea para, a través de Él, crear el mundo. ¿Cuáles son las diferencias entre Arrio y Alejandro? Alejandro, el obispo de Alejandría, era un convencido de la divinidad del Hijo, antes y después de su encarnación. Alejandro estaba preocupado por la coeternidad del Hijo, es decir, se buscaba argumentar que el Hijo desde siempre existía.
Para este obispo, Dios siempre fue Padre y el Hijo siempre fue Hijo. Es decir, lo que conocemos, lo que más adelante veremos como el credo. Pero para Arrio, al decir que el Hijo es coeterno con el Padre, se ignoraba la jerarquía y subordinación radical, porque un hijo, desde la lógica de Arrio, no puede ser igual a un padre, porque el padre es el que engendra al hijo. ¿Y cómo puede ser, dice Arrio, que el hijo sea o tenga el mismo origen que el padre? Si así fuera, entonces alguna otra sustancia habría sido la que los engendró a los dos. Desde la lógica, el Arrio decía, un hijo no puede tener el mismo origen que el papá. Un hijo nace del papá. Para Arrio, el hijo era un ser distinto e inferior al padre por el hecho de ser hijo. Es decir, el hijo era divino, tenía naturaleza divina, pero no deidad, pero no era Dios. Y en aquel tiempo, recordemos, estaba muy fresca la mitología griega y había semidioses, Aquiles, Hércules, Perseo, hombres y mujeres que eran y tenían cualidades divinas, semidivinas, pero no eran dioses. Y más o menos en ese rango entendía Arrio que entraba nuestro Señor como un ente divino, pero no propiamente Dios en sí mismo. En términos generales, bueno, aquí vemos uno de los cuadros que se han hecho a lo largo de la historia acerca de Arrio. Se decía que era un hombre ya más o menos de edad un poco avanzada, que era alto, que tenía el rostro pues afilado, tenía una complexión delgada y que era muy persuasivo. En términos generales, las doctrinas problemáticas de Arrio eran las siguientes. El logos, cuando hablamos de logos nos referimos al Hijo o a Jesús, al Verbo, y el Padre no son de la misma esencia, porque él decía, lógicamente no puede existir al mismo tiempo el Padre y el Hijo. Tiene que existir primero el Padre y luego el Hijo. El Logos es una criatura del Padre. Es decir, si Dios había creado el mundo, y recordemos, Dios crea el mundo a través de su palabra, la palabra, por tanto, había sido creada por Dios. Y había un tiempo en el que el Logos no existía. Para Arrio, el primero que existía era Dios, pero el Hijo y el Espíritu Santo, pues simplemente hubo un tiempo en el que no existía. Hacia el año 320, Arrio compone un escrito llamado Talía. De ese escrito solamente nos quedan algunos fragmentos, no queda nada íntegro, les leeré algunos, ahí aparece en su pantalla. Dios no fue eternamente un padre, es decir, Dios hubo un tiempo en el que estaba solo. El Hijo no existió siempre. Hubo un momento en que el Hijo no existía, antes de ser creado no existía. También tuvo un comienzo en su existencia creada. Y quizá nos preguntaremos por qué Arrio sustentaba esto. Es que desde la lógica, porque la intención de Arrio era racionalizar el papel de Jesús y decir si Jesús o la redención de Cristo pues no podía ser así algo ilógico o algo irracional, sino que como hijo debía de tener un principio. El Padre solía estar solo y su palabra y sabiduría aún no existía.
Es decir, Arrio desde su perspectiva considera que el Padre hubo un momento antes de que tuviera al Hijo. El Hijo no posee nada que es propio de Dios, porque no es igual a Dios ni es de la misma sustancia. Y existe una Trinidad, pero en glorias desiguales. Uno es más glorioso que otro en grado infinito. El Padre es diferente al Hijo en sustancia. Recordemos que para explicar la revelación a los pueblos grecorromanos se utilizan términos de la filosofía griega: esencia, sustancia, accidente, con el fin de tanto salvaguardar la verdad revelada como hacerla accesible a la comprensión del nuevo auditorio. Y por ello, para explicar que Dios único e inmutable, aquí vemos también la influencia del neoplatonismo, el neoplatonismo que era la corriente dominante en aquel tiempo, que hablaba de que todo provenía de un solo ser que participaba de su realidad a otros entes. Pues ellos consideraban que hablar de un hijo pues no se podía duplicar el ser, porque si un ser se duplicaba, dejaba de ser. Tenía que ser una participación, tenía que ser algo que pues era creado independiente del ser único que era Dios. Y por eso Arrio, con esa perspectiva de la filosofía platónica y parte de la aristotélica, dice: el Padre es diferente al Hijo en sustancia. Porque un padre, desde su perspectiva, no puede ser semejante a un hijo, ya que el Padre engendra, el Hijo es engendrado, y hay una diferencia radical entre engendrar y ser engendrado. Tal relación entre Padre e Hijo existe, pero no se da bajo términos de divinidad o identidad sustancial, sino entre Creador, Padre, y criatura, Hijo, entre la voluntad del Padre y lo que decide crear de la nada, es decir, al Hijo. Todo esto son términos arrianos, ¿sí? Todo esto que estamos viendo son de la lógica de Arrio, que dice: el Hijo nace por voluntad del Padre. Hubo un tiempo para Arrio en el que el Hijo no existía. Y aquí en la siguiente imagen podremos ver lo que les hablaba del sabelianismo. El sabelianismo es como esa imagen que ven en sus pantallas de un Cristo con 3 rostros. Eso es el sabelianismo, decir que Dios es solamente un solo ser con 3 lados o 3 caras. Para Arrio, el Hijo existe como creación y criatura primera, por su función mediadora en la creación, es decir, a través del Hijo, a través de la palabra, crea el mundo. El Hijo, como criatura temporal inmutable, tiene que ver con el Padre, no existe por sí mismo, quien de hecho permite que se le llame Dios y segundo Dios, pero en el sentido de que este título se le deriva por gracia, no por naturaleza. ¿Qué es derivado por gracia? Es decir, que desde la perspectiva de Arrio, el Padre le participa su divinidad al Hijo, no como algo propio del ser del Hijo, sino como un regalo. Es decir, me cae bien mi hijo, o yo amo mucho a mi hijo, que lo voy a hacer divino, por su excelencia como criatura y su función divina como medio de creación. Es como si nuestro Señor, el Padre, hubiera diseñado con barro, con lo que ustedes quieran, a nuestro Señor Jesucristo, y le hubiera dicho: te amo tanto que te voy a hacer mi hijo y te voy a dar cualidad divina.
pero no significa que sea Dios en el sentido que lo es el Padre. Porque dice, no podemos ser iguales, porque yo soy tu Padre y tú eres mi Hijo. Para Arrio, el Padre es una mónada. Mónada es un término filosófico que habla de un ser único e indivisible, un ser aislado, único y un único Dios auténtico. Sin embargo, se permite hablar de otros dos seres. No niega la existencia del Hijo y del Espíritu. Y ahí vemos, pues, en la imagen al Hijo, al Espíritu. Pero para Arrio, el Hijo y el Espíritu no existen desde el principio, sino que fueron creados por Dios. En otras palabras, al ser solo el Padre Dios verdadero y auténtico, el Hijo y el Espíritu son creaciones excepcionales y superiores, pero no son divinos como es el Padre. Para Arrio, el Hijo, así como el Espíritu, tiene origen como corresponde a toda criatura. Pero ese origen no debe buscarse en Dios en su esencia divina. Es decir, el Hijo y el Espíritu Santo tienen un origen, brotan de Dios, pero no brotan desde el principio, sino que hubo un momento en el que Dios los creó y los trajo a este mundo. Y entonces llega la controversia. El emperador Constantino convoca a Arrio y sus colaboradores o la gente que lo apoyaba. El concilio fue presidido por Ocio, obispo de Córdoba. Estaba también Alejandro de Alejandría, el obispo, el diácono Atanasio, que será fundamental años más tarde, San Atanasio, defendiendo la divinidad de nuestro Señor, Marcelo de Anchira, Macario de Jerusalén, Leoncio de Cesarea y Eustacio de Antioquía serán los que representarán a la ortodoxia, quien defenderá la divinidad de nuestro Señor. Y tenemos a Arrio y sus amigos, Eusebio de Cesarea, el escritor eclesiástico, que es el que más detalles nos deja de este evento. Es el historiador o el padre de la historia eclesiástica por ser el que compila más obras acerca de los eventos, de los acontecimientos, pero algunos dicen que tenía cierta simpatía con Arrio. Por ello Eusebio no ha sido canonizado, porque tenía esa amistad o esa filiación, esa simpatía con Arrio, y Eusebio de Nicomedia y algunos otros, porque racionalmente era más atractivo o hasta cierto punto convincente el decir que Jesús era alguien creado a decir que nuestro Señor, el Hijo, pues era alguien que existía desde siempre. Comienza la discusión. Los partidarios de Arrio, los eusebios, comienzan a hablar y consideran que la asamblea les va a dar la razón. Tenían el favor del emperador Constantino. Sin embargo, cuando Eusebio toma la palabra para decir que Jesucristo no era más que una criatura, aunque muy excelsa y eminente, y que no era de naturaleza divina, la inmensa mayoría de los asistentes notaron que esa doctrina traicionaba la fe recibida de los apóstoles. Así que imaginen, comenzó Eusebio a hablar, pero pues hagan de cuenta como a veces en la Cámara de Senadores que abuchean a uno de los ponentes, así se realizó un abucheo multitudinario.
Y de ese concilio no tenemos las actas, es decir, desgraciadamente se destruyó todo, se perdió. Solamente quedan algunos fragmentos. En primer lugar, el credo, los cánones, 20 apartados y un decreto. Restos o noticias del concilio nos llega a través de algunas personas: Eusebio de Cesarea, Atanasio de Alejandría, Sócrates de Constantinopla, Sosómenes, Teodoreto, Rufino, en fin. Son fragmentos que nos quedan, pero así las actas originales y todo lo que se escribió se extravió, se perdió. Lo único que se conservó fue el credo, los cánones, unas disposiciones y un decreto sinodal. Para evitar graves confusiones, los padres decidieron redactar un credo, un símbolo de fe que reflejara la confesión genuina de la fe. Y de ahí se agrega la siguiente palabra: nuestro Señor Jesucristo es de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, que en griego se traduce como homoousios tu patru, consustancial al Padre. Arrio decía que Jesús tenía elementos o participaba de la divinidad, pero no era de la misma naturaleza. Los padres conciliares van a decir que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre. No es, ojo, no es un lado, como decía Sabelio, no es una parte del Señor, sino que es alguien que existe simultáneamente o al mismo tiempo que el Padre. Esto a lo mejor, queridos televidentes, nos puede parecer confuso, pero habla precisamente de la fidelidad a la revelación, porque los evangelios, el mismo Jesús se manifiesta como el Hijo de Dios, y por tanto, al existir desde el principio, pues queda superada la duda de Arrio de que si había tenido alguna vez un origen o de que si había sido creado, sino que la Iglesia, al hablar de homoousios, es decir, de la misma naturaleza, sostendrá que el Hijo existe simultáneamente y al mismo tiempo que el Padre, es decir, desde siempre. Desde siempre está el Padre, desde siempre está el Hijo y desde siempre está el Espíritu Santo. El Hijo es de la misma naturaleza del Padre, homoousion to patri. El Hijo es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Theon ek theu, phos ek photos. Theon alethinon ek teu alethinum. El Hijo es engendrado en la eternidad y no creado en el tiempo. Genecenta u poiecenta. Es decir, la presencia del Hijo está desde el principio junto con el Padre. Y aquí lo agrega en el credo: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todo lo visible y lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito del Padre, es decir, de la misma sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, homoousion to patri, por quien todo fue hecho, en el cielo y en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día,
subió a los cielos y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y en el Espíritu Santo. Si nos damos cuenta, el credo niceno todavía está medio incompleto, faltarán más detalles que se amplificarán en el de Constantinopla en el 381. Si Dios permite, luego trataremos el asunto. A quienes digan, pues, que hubo cuando el Hijo de Dios no existía, y que antes de ser engendrado no existía, y que fue hecho de las cosas que no son, o que fue formado de otra sustancia o esencia, o que es una criatura, o que es mutable o variable, a estos anatematiza la Iglesia Católica. Para darle contundencia y fuerza a un decreto, se terminaba con un anatema. Anatema es que todo aquel que no estuviera de acuerdo era expulsado, era excomulgado o era hasta cierto punto maldecido. Y entre los puntos que trató el Concilio de Nicea, además de eso, ya vimos la cuestión arriana, donde se descalifica la teoría de Arrio que sostenía que Jesús había sido creado, pero se recurre al término homoousios para decirle que no. También se establece el día de la celebración de la Pascua. Recordemos, antiguamente no había una fecha para la celebración de la Pascua, hasta que se llega a la convicción de que sea en el primer plenilunio, la primera luna llena de primavera. ¿Qué hacer con el cisma melesiano? Se les invitará a la conversión. Sobre si el bautismo realizado por los herejes era o no válido. ¿Y qué hacer con los que se dieron ante la persecución de Licinio y quemaron incienso ante la estatua del emperador? Generalmente se les imponía una dura penitencia para que pudieran volver a la iglesia. La novedad de este concilio es el término homoousios, consustancial, de la misma naturaleza, para comparar la naturaleza del Padre y del Hijo. Esa novedad no es doctrinal, o sea, todo el mundo ya sabía que Jesús tenía la misma naturaleza. Recuerden, en el Evangelio de Juan, el Padre y yo somos uno. Pero se buscaba utilizar este término sobre todo para que los cristianos grecorromanos entendieran. Los cristianos creían que Jesús era Dios, es decir, ellos no tenían algún problema, igual que el Padre era Dios. Y homoousios resultó ser la palabra que buscaban para que el pueblo llano, es decir, la gente sencilla que no tenía mentalidad judía, sino griega, pudieran entender bien la idea. Al final, Arrio, pues de cualquier forma, logró seducir a Constantino y a varios emperadores, diciendo que no negaba pues la divinidad, pero que sí argumentaba que en un principio Jesús tenía una divinidad semejante, no igual, y por ello se sustentará el semiarrianismo, que Jesús tendrá ciertas condiciones divinas, pero también cierto principio, ciertas actitudes creadas. Y Arrio convence a varios emperadores de seguir. ¿Cuál es el final de Arrio? Se cuenta que el emperador ordenó que lo restituyeran y que cuando iba Arrio a tomar parte de pues, su restitución como presbítero de Alejandría, justamente el mismo día en que iba a recibir su restitución para volver a ejercer, tuvo un problema estomacal. Sócrates dice que tuvo como una infección del estómago. Salió Arrio del Palacio Imperial para entrar
al lugar designado y ahí murió en el baño. Es decir, Arrio, el primer hereje más famoso, murió a causa de un problema gastrointestinal. Concluimos pues que Constantino propició la celebración del concilio e influyó para que se realizara, pero Constantino no fue quien decidió lo que los padres decidieron, sino él simplemente ratificó y apoyó la formulación de la fe, porque Constantino no tenía capacidad teológica para entender las cuestiones que ahí se debatían. Ya ven que muchos de nuestros hermanos dicen que Constantino fue el que creó la iglesia, Constantino fue el que diseñó muchas grandes dogmas, pero no, Constantino él solamente quería que hubiera orden. Puso el dinero, puso el lugar, pero él solamente ratificó lo que la mayoría aprobó. Y esto más bien porque Constantino como que simpatizaba más con la línea de Arrio, al considerar que Jesucristo no es Dios, sino una criatura excelsa. Y así, hermanos, hermanas, queridos televidentes, terminamos esta breve exposición del Concilio de Nicea. Ojalá que susciten ustedes el deseo de conocer más nuestra fe. Son verdades dogmáticas que a lo mejor de momento no podemos estar familiarizados con ellas, pero que son el cimiento de gran parte de nuestra doctrina. Hay material, tanto la Arquidiócesis de Durango como el DINEC, o en el seminario laical hay cursos, hay de diferentes formas donde uno puede instruirse para conocer más acerca de las verdades de la fe. A lo largo de la historia hubo 22 concilios y pues ojalá que suscite en nosotros el deseo de conocer cómo es que gran parte de las verdades que hoy creemos se suscitaron gracias a cuestiones, a discusiones, a proposiciones y a elementos que hacen y acrecientan más nuestra fe, siempre en la búsqueda de la verdad. Agradecemos su atención, agradecemos también a quien ha hecho posible la transmisión de este programa, nuestra colaboradora Gaby Juárez, y pues preparémonos para el próximo 2025, un año lleno de muchos festejos. Iniciaremos también el año jubilar de los mártires. Para el 2026 se cumplen 100 años. El 2025 es el jubileo de la esperanza y los 1700 años del Concilio de Nicea. Gracias, querido televidente, por acompañarnos y los esperamos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde en este su programa Arte, Cultura y Evangelización. Hasta la próxima.